ahí si quieres y luego le mandamos. Yo os hago una señal, tenéis que poner el micro. Podéis desenmascararos si queréis. ¿Sí? O sea, estáis a distancia, os ponéis así un poco a distancia y ya está. Espérate, pongo esto aquí y os presentáis el uno al otro. Y yo os hago una señal cuando tengamos que ir acabando. Está precioso, ¿no? Con las flores. ¿Te los puedo poner? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lola? Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye a mí también? Sí, se oye muy bien. Aquí ya empiezan los amigos de la librería Alberti, los amigos de Paco y de Recaredo. Esta tarde de junio nos hemos reunido para hablar de 2 libros. Así que esta es vuestra casa, estáis en casa para que animéis a los lectores a leer vuestros libros. Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias a la librería Alberti por acogernos en este acto doble, ¿no? Y sí. En el que sobre todo yo creo que la gran novedad es la nueva novela de Recaredo Veredas, Amores torcidos, que publica Tres hermanas. Bueno, pero también el libro de Paco permanece a lo largo del tiempo, es una obra ya absolutamente consolidada. Nos vamos a pelear y que merece un recuerdo permanente. Por eso, sí. Pero yo creo que es mejor empecemos hablando por el tuyo, ¿no? Venga, vale. Sí. Lo primero, bueno, un reconocimiento también a la labor que está haciendo bastante alucinante la editorial Tres Hermanas, porque en un año bastante complicado, de repente está consolidando un catálogo, o sea, viniendo bueno, como de una editorial bastante nueva, está consolidando un catálogo súper atractivo, muy bien editado, como muy variado y bueno, y apostando por voces súper potentes, como es la de este hombre, la de Recaredo Veredas. Gracias, Paco. Que yo con Reca, bueno, llevamos conociéndonos desde hace ya bastante tiempo, hemos intimado más, sin llegar a lo prohibido, en el último año. Eso ya le agradecí mucho además que contase una parte de mi historia personal en un libro que editó con Silex, que se llama Todo es verdad, en el que transcribía ¿cuántas historias eran? ¿7 o...? Yo creo que eran más, no me acuerdo ahora mismo, yo creo que eran 9 o por ahí. Una serie de historias, bueno, en las que nos recogía a algunas personas pues que, digamos, teníamos en común el estar recuperándonos joder, decir una desgracia, pero es lo que es, ¿no? O sea, estábamos ahí yo, Eduardo Laporte, bueno, gente que tú muy generosamente pues nos diste voz para hablar de nuestras historias. Una historia que luego yo completé en Las manos cerradas. Pero yo además a Recaredo ya empezamos a intimar a partir de eso, pero yo le conocía de antes. Una de las cosas del mundillo. Sí, del mundillo, pero una de las cosas que a mí que yo siempre le agradezco a Reca es haber publicado una novela que se llamaba Deudas vencidas en la editorial Salto de Página, que cuando yo la leí, yo tenía un manuscrito que se llamaba El costado derecho, que no tenía, bueno, lo estaba terminando en aquel momento, no tenía muy claro a qué destinarlo, dónde meterlo, y cuando leí Deudas vencidas me sentí, vamos, muy en línea, tanto en voz como en tono, como en las cosas que me gustaba contar, con lo que Reca contaba en ese libro. A partir de terminar Deudas vencidas dije, joder, pues yo tengo que publicar en Salto de Página, y a partir de ahí fue un poco de labor de acoso y derribo al editor, Pablo, con el que al final también he trabado muy buena amistad, y al final acabé publicando en esa misma editorial, y bueno, fue un pasito más, ¿no? Con lo cual, en fin, nos conocemos desde hace poco, pero yo me siento muy unido a su narrativa desde hace más tiempo. Gracias. Y de Amores torcidos, pues bueno, es la novela la última novela que ha escrito en Reca. Si yo tuviera que destacar una virtud de esta novela,
diría que es adictiva y no me lo toméis como por la parte mala, como una faja de hacer un thriller comercial, ¿no? De un libro que no podrás dejar, no podrás parar de leer. Pues eso es una cosa maravillosa. Sí, sí, pero bueno, quiero decir que eso se dice tanto que al final es como que es prácticamente una palabra que se ha quedado sin contenido ya, ¿no? Realmente la novela de Recaredo es adictiva, es un libro que se lee con muchas ganas, enlazando un capítulo con otro, y luego no por adictiva deja de ser, o sea, no es adictiva porque transite por lugares ya conocidos, sino que tiene ciertas cosas que a mí me parece que dificultarían mucho el hecho de conseguir que fuera fácil de leer, ¿no? Como lo que hemos hablado ahora, que es una novela que prácticamente es la narración de un proceso psicológico, que eso me parece muy interesante. Eso engarza directamente con clásicos como Crimen y Castigo, ¿no? Vamos a calmarnos, pero sí, o sea, va por ahí la cosa. Es una novela en la que ocurren cosas, pero sobre todo lo que ocurre, y lo más importante de lo que ocurre, es en el pensamiento de su protagonista, que es un señor que se llama Antonio, que es una persona que arrastra unos traumas muy graves de su infancia debido a no solo al bullying que sufría en su colegio, sino también al acoso, o a la presión a la que le sometían sus padres. Es muy complicado hablar de este tipo de novelas cuidándote de no soltar un spoiler, porque realmente es una novela en la que a uno le gusta no saber lo que va a pasar, ¿no? Y eso es algo que va a determinar bastante esta presentación. Pero sí, realmente creo que la gran virguería de esta novela es que es una descripción hiperrealista de un proceso psicológico, con todas las contradicciones y los vaivenes que tiene el pensamiento de un personaje. Es decir, no está orientada a construir una trama con su planteamiento, un nuevo desenlace, sus puntos de giro, su punto climático. Realmente es bastante anticlimática la novela, en el sentido que tú esperas, o que prácticamente das por sentado que se va a producir un clímax que nunca llega, pero sin embargo la progresión psicológica del personaje sigue avanzando y sigue siendo totalmente verosímil, y vamos, te la tragas con muchísimo placer. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo fuiste capaz o cómo lograste, digamos, reflejar ese proceso psicológico de un personaje que me parece tan difícil? Bueno, supongo que me apoyé en la realidad compartida, y me apoyé también en mis propias vivencias, que evidentemente no son en absoluto las del personaje, pero es un poco como el de Stanislavski, ¿sabes? Como el método de Stanislavski, cuando tienes que interpretar a un personaje que le pasa determinada, que está en determinada situación, pues piensas en una situación en la que tú podrías haber estado, que pudiera tener cierta conexión con esa, y reflejar los sentimientos de una manera similar, ¿sabes? Algo parecido, pues como una reproducción de todo eso, y luego buscando también una mezcla de vaivén, de caos y de coherencia al mismo tiempo. Quiero decir, que fuera un personaje matizado, pero que no fuera un personaje imposible, ¿no?, de comprender. ¿Encontraste alguna dificultad en algún momento del proceso? ¿O fue más o menos ha sido un proceso enorme, ha sido un proceso de 7 años con esta novela. Entonces, de hecho, ha tenido muchísimos cambios formales y en cuanto a los personajes. La novela era más negra. Era más negra aún. Lo que pasa es que la fui metiendo luz. La fui metiendo luz, y me alegro, porque eso le ha dado matices a los personajes y eso le ha dado más verosimilitud. Eso es algo que te agradezco que saques a luz, porque es algo que también quería comentar. La novela tiene muchos ingredientes de novela negra, muchos. Sí. Pero no llega nunca a encuadrarse novela negra, en el sentido que la trama de la novela, aunque el lector espera que se va continuamente a encontrar
con esos puntos de giro que son típicos de la novela negra, no llegan a suceder, y eso yo creo que es un gran acierto. O sea, acaba siendo una novela mucho más naturalista que las novelas negras. Hay un autor que empezó escribiendo novela negra más pura, pero que se llama Carlos Zanón, al que yo admiro mucho, que escribe un tipo de novela que a veces medio de broma lo llama novela gris, que se queda con, digamos, todo el ambiente y toda la personalidad y la psicología de los personajes propios de novela negra y los mantiene en sus novelas, pero expulsa de ellas lo que serían pues las tramas más clásicas del policíaco. ¿Lo ves más o menos así? Sí, es un poco premeditado el hecho de la cercanía a la novela negra. Intenté sobre todo que fuera una novela con tensión, que fuera una novela autónoma de sí mismo, pues, con independencia del sentido, con independencia del tema que aborde o con independencia de lo que sea. ¿Sabes? Quería o quiero que sea una novela autónoma, que funcione sola. Entonces, para eso era indispensable que el lector la leyera con interés, que pasara cada página con interés y que, que hubiera una historia. Que hubiera una historia y una serie de peripecias que se van sucediendo. Y que hubiera una intriga y que hubiera también unos elementos dentro de que son elementos un poco clásicos, pues como puede ser la tensión sexual que hay entre Alicia y Antonio, como puede ser también cierto mundo un poco más sofisticado, que siempre atrae evidentemente determinada atención por el hecho de mirar por la mirilla a otro lado, ¿no? Luego está, hemos hablado antes de como figuras, digamos, a aquellas vivencias que no has vivido, pero luego está todo el mundo de la abogacía. Tú eres abogado. Sí, pero no me dedico a nada parecido, ni en un lugar en absoluto parecido al que trato. De hecho, no he estado nunca en la Torre Picasso. Me la he inventado completamente. Simplemente es lo que puedo haber oído de otra gente. Es como a lo largo de todos los años, pues soy muy viejo, pues escuchas un montón de cosas, ves un montón de cosas. Quiero decir, empiezas a ver por un lado, a ver por otro, y vas pudiendo generar un puzzle un poco incompleto, pero sí verosímil de lo que puede ocurrir en determinados lugares, ¿sabes? Con una parte de realidad y otra parte también, evidentemente, prestada de la iconografía americana. Para los que en gran parte americana. Para los que nos estén oyendo, cabe explicar que Antonio, el protagonista de la novela, es un abogado de postín muy exitoso, que se dice de sí mismo que es el mejor abogado de España. Tiene un bufete muy importante en Torre Picasso y digamos que mantiene un clima de trabajo, tóxico sería una palabra bastante generosa para nombrarlo, ¿no? Que es muy curioso, porque parece que él, un poco, siendo una persona que ha vivido acoso cuando era pequeño, como que se quiere resarcir de ese acoso, generando el mismo clima que él vivía en el colegio. Eso es una de las cosas que quería resaltar, y eso leí, no sé si en una entrevista o en el propio libro de Ortesa de Vilas, ¿no? Una cosa que era terrible, que era que lo peor de este tipo de situaciones no es solo que conviertan en una víctima, sino que también convierten en un verdugo. Totalmente. Y entonces escapar de eso supongo que es muy complicado. Pero luego se trata de una manera muy hiperrealista, porque Antonio es un verdugo, pero no llega a ser un verdugo convencido, que eso es probablemente lo que más me gusta. Es una persona que tiene una psicología muy... O sea, no llega a abandonar en absoluto, digamos, no se convierte en un malo de novela negra maniqueo, no, es una persona, digamos que la novela se podría explicar como la historia de una venganza que no llega... Bueno, no voy a soltar spoilers, pero no voy a decir que no llega, porque puede que llegue. Los malos de novela negra maniqueos, esto es una novela realista, y claro, realmente ese tipo de personas, pues yo creo que existen a lo mejor, pero en un porcentaje bajísimo. Al igual que existen, yo que sé, los pandas. Los pandas. Sí, cosas de esas, en un porcentaje muy bajo. Existen, pero son muy pocos. Sí. ¿No? Entonces, he querido dar cómo serían estas circunstancias, pero en un personaje lo más real posible. Es un personaje que de la misma manera que cuando es joven,
y sueña, digamos, con salir de ese círculo de acoso un poco. Sí. Cuando crece, pues fantasea un poco de la misma manera, pero desde un punto ya desde una posición ya de privilegio. Sí. O sea, me ha parecido, o sea, pero muy frágil también. Muy frágil. En ese proceso mental me parece que está el gran hallazgo de la novela y lo que nos va sorprendiendo, ¿no? Lo que va... Pues muchas gracias y vamos a pasar a tu libro, Antes- porque si antes no de se que- va a terminar antes de que esto sigamos y soltando no vamos a spoilers. hablar nada de tu libro, porque ya me he metido ya en este asunto, ¿no? No, aquí Y hemos es que venido a hablar de ya- tu aquí libro. hemos venido también a hablar del libro de Paco, ¿vale? No sé qué tal vamos. 20 minutos. Vale, Bueno, perfecto. 20 Bueno, minutos, pues ¿vale? voy a hablar del libro de Paco, o vamos a hablar del libro de Paco. Cuando salió el libro de Paco, yo estaba metido en un apartamento y estaba pues, un poco rayado y tal, también por el tema de la pandemia, porque de repente empezaba a volver la pandemia, ¿no? Empezaba a volver la pandemia cuando pensábamos que ya esto se había terminado de una vez, pero no se había terminado. Y de repente me encuentro con el libro de Paco que me sorprende, la verdad, bastante, porque pensaba que era un libro que se centraba en lo que era, que estaba dedicado o que podía interesar sobre todo a la gente que tenía esta problemática, ¿no? De tener hijos con parálisis cerebral o afecciones similares. Y sin embargo, conforme lo abrí y empecé a leerlo, me enganché completamente por un narrador súper sofisticado y a la vez muy flexible, que es un diálogo con un toque de humor muy importante con su propia hija, que es la afectada, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esta estructura? Bueno, se me ocurre, es decir, primero no es nada novedoso, es decir, que Platón ya lo hacía, ¿no? El establecer diálogos, ¿no? Entre Sócrates y tal. En segundo lugar, yo soy un novelista de novelas de evasión, es decir, ahí está, quiero decir, mi currículum. Y cuando me veo, digamos, un poco interpelado por el compromiso con la literatura a contar esta historia mía que se había contado, creo que pocas veces o no desde el momento en que yo empiezo a contarla, haciendo examen de conciencia, que yo no voy a ser capaz, o sea, yo no puedo afrontar un tipo de novela o de libro de vivencia como esta, como lo hace Laporte aquí presente, o como lo hace Sergio del Molino, o sea, pecho descubierto y desnudándome, ¿no? Yo tenía que ser, o sea, sabía que la única manera de... O sea, era una cuestión de pudor. Pues, era una cuestión de coraje, probablemente. Ya. No, más que de pudor. Es una cuestión de coraje, porque yo en el momento en que asumo... estábamos hablando antes de actores, o sea, ¿cuánto de actor tiene un escritor? Pues yo mucho. O sea, yo en cuanto me meto en un papel, ya me puedo desnudar o tal cual, porque ya no soy yo, soy un papel. Entonces yo sabía que la única manera de llevar a fin y con éxito un libro en el que hablara de mí mismo con tanto detalle era escribirlo utilizando las técnicas de la ficción que yo conocía, que yo domino, que son las que se me dan bien. Y de ahí, pues bueno, cuando estaba planteando la voz narrativa, me vino con muchísima fuerza pues la idea de que mi hija fuese un personaje más. Mi hija, que de aquella tenía 2 años, o no llegaba a cumplir 2 años, que no sabíamos que tenía una parálisis cerebral, pero no sabíamos en qué se iba a convertir o en qué se iba a traducir esa parálisis. Pues convertirla en un personaje que hablase como cualquier otro personaje, porque esto además se podía convertir en una metáfora de la incertidumbre que nosotros estábamos viviendo entonces. Porque es una voz que no sabemos si va a llegar a ser, ¿no? Si va a llegar a producirse, si no va a existir, si va a ser fantasía o si en algún momento va a poder llegar a ser realidad. 4 años después o 5 años, o no me acuerdo cuántos años han pasado desde que empecé a escribirla, yo no sería capaz de volver, ahora sabiendo todo lo que ha pasado, pero en ese momento de incertidumbre de tal cual, pues encuentras, digamos, la incertidumbre que tanto dolor me ha causado y que tanta ansiedad me ha causado, también me ha ayudado a hacer cosas de las que ahora mismo, en las que tengo otras certezas, no sería capaz. O sea, no sería capaz de retomar esa voz, un poco sabiendo cómo ha resultado todo, ¿no?
Me parece muy, muy, muy interesante esa lección. Y tras bueno, la progresión de esta lección, este diálogo también con unos toques humorísticos sobre una situación realmente muy difícil, ¿no? Llega también un reconocimiento de sentimientos difíciles, ¿no? Y una huida de cierta hollywoodización, de cierto relato de superación exitosa, de cierto esto te ha pasado a ti para que te superes, y esto en el fondo es una bendición de Dios y tal, y una bajada a la realidad, ¿no? Combinada con esa agilidad. Sí, uno de los motivos por los que creo que es importante escribir este libro es porque yo, bueno, normalmente uno encuentra alivio en las cosas que le pasan buscando experiencias parecidas para ver cómo las han afrontado otros, ¿no? Y yo cuando empiezo a consumir otras historias, una vez que me pasa esto, encuentro que quitando uno o dos ejemplos, como el ejemplo de Kenzaburo, a quien siempre estaré agradecidísimo por haber dedicado toda su obra a su hijo, pues se había generado un relato universal, unívoco, prácticamente sin fisuras de la discapacidad en el que yo no me reflejaba en absoluto, o sea, en nuestro caso no se reflejaba. Luego me he dado cuenta más o menos que lo que tenía en común ese relato es que todas las personas que estaba destinado prácticamente a esas personas con discapacidad que digamos ocupan un polo del extremo, ¿no? Aquellas personas que son más autónomas, que digamos tienen un potencial mayor pues para trabajar, para amar, pero ¿qué pasa? Que claro, son las personas del colectivo de la discapacidad que pueden hablar por sí mismas. Luego están todas esas personas del colectivo que no tienen voz por sí mismas, que tienen que hablar por ellos sus padres o tal. Y esas personas, pues... Sí, cuyo margen de superación hollywoodiense es muy limitado. Es prácticamente nulo. Entonces, bueno... somos personas que no podemos encontrar ese alivio en la superación, porque si te basas en el tópico de la frase, el que si quieres puedes, ¿quién coño no quiere? O sea, claro, pues claro que quieres, ¿no? Pues tienes que encontrar, digamos, otros mecanismos para reencontrar el sentido de tu vida y darle sentido a la vida de tu hija, a la que de repente eres tú el que tienes que llenar de sentido, ¿no? Totalmente. Eso, pues, como digo en el libro, llego a la conclusión, lo encuentras finalmente en el amor, que es lo único que no está sujeto a condiciones, no está sujeto bueno, evidentemente el si quieres puedes es una mentira. ¿Por qué? Porque puedes querer y no poder por una serie de determinadas circunstancias, por el shit happens, esto que hemos hablado muchas veces, que te conducen a no poder. Sin embargo, el amor no está sujeto a esas circunstancias. Tú amas y amas en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Bueno, no sé. Depende, ¿no? Bueno, por un hijo... por un hijo sí. Un hijo sí. Por un hijo sí. Por un hijo sí, pero también tú introduces en ese discurso una serie de sentimientos, una serie de resistencias, de tal, que no son muy reconocidas, ¿no? En ese proceso también de amor, y que no niegan ni modifican el amor, pero sí introducen matices que humanizan y que sirven también para que el lector se encuentre, ¿no? Claro, porque... para que encuentre un refugio ahí a su... Claro, porque el amor lado más... El amor no es una caricatura, ¿no? El amor no es es que... Igual hablas así de amor y te lo ves como una caricatura, pero no, el amor es algo que te expone. O sea, el amor bueno, cuando de repente salen todos estos libros últimamente en que te empiezan a hablar que la paternidad o la maternidad está sobrevalorada, dices, bueno, a lo mejor está sobrevalorada porque tú esperabas que solo iba a ser caramelitos, risas y tal, pero no está sobrevalorada en el sentido de que te empuja al extremo en todos los sentidos. O sea, te puede llegar a sacar de quicio, te puede llegar a sentir las mariposas en el estómago más grandes que habrías sentido en tu vida. Te empuja hacia todos los extremos de una manera súper poderosa. O sea, el amor no es solo algo que te haga sentir bien, te puede llegar a hacer sentir muy mal. Claro. Porque sufres por la persona a la que amas, ¿no? Pero sin embargo es un sentimiento, es una manera de despellejarte y de vivir la vida a flor de piel, ¿no? Total. Vamos a hablar de eso de Shit Happens, que tú has contado y que también aparece en tu libro, sí. Y que también puede tener un vínculo con el mío, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Respecto de esas cosas que te pasan en la vida que de repente dices, ¿y por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué me ha tocado a mí todo esto, no? ¿Por qué me ha tocado a mí cuando
Sí, Cuando, bueno, le podía haber tocado a otro. Sí, y ves a gente a la que no le ha tocado y dices, joder, qué suerte tienen. Pero luego no tienen... Cuando profundizas te das cuenta de que no, porque a lo mejor les ha tocado otra cosa. Sí. Es una filosofía un poco Forrest Gump, Sí. pero yo creo que es así. Bueno, Sí. sí, yo creo que vivimos en una sociedad en la que todavía impera o tiene un gran contenido el pensamiento mágico, ¿no? En el que se le intentan buscar sentidos a las cosas que te pasan. Y a veces es que las cosas que te pasan no tienen ningún sentido, son simplemente un producto de la estadística, de que hay que alimentar el monstruo de la estadística, como decía Andrés Averasturi en su libro, de cómo contarte el mundo, Chris. Y como decía, creo que también Sergio del Molino habla bueno, intenta, en La Hora Violeta intenta pues dar respuestas sin acudir al pensamiento mágico, y la gente no está acostumbrada al hecho de que shit happens, de que te puede pasar cualquier cosa. O sea, Totalmente. En mi libro hablo de mi experiencia, que es simplemente, pues bueno, 1 de cada 2.000 niños, de cada 2.000 partos se produce con una hipoxia, con una hipoxia, ¿cómo se dice? Bueno, una hipoxia intraútero a la hora de nacer, y es que no tiene no tiene ninguna explicación. De la misma manera como hablábamos antes cuando estábamos hablando en tu libro, el hecho de que tú caigas en un entorno en el que de repente vayas a ser objeto de bullying, no estás sujeto a nada más que a un capricho de la estadística. A lo mejor porque un día se te escapó un pedo en clase o porque fuiste con los calcetines equivocados y de repente te conviertes se inicia ahí una bola de nieve, una espiral que no sabes en qué se desencadena y no sabes de dónde viene. O sea, es como toma unos caminos algorítmicos absolutamente inexplicables, ¿no? Totalmente inexplicables, totalmente inexplicables. Y bueno, y aparte te puede pasar varias veces. Claro, por Te supuesto. puede pasar varias veces, eso es algo que discutíamos antes, ¿no? Si te Sí. pueden pasar varias calamidades o si una calamidad te inmuniza respecto de las siguientes, ¿no? No, es evidente que en estadística lo que hayas dejado en el pasado no te inmuniza hacia el No futuro. prefigura el futuro, ¿no? No, sí. O sea, si tú has sacado 4 veces cara, tienes las mismas posibilidades de volver a sacar cara que alguien que vaya a tirar la moneda por primera vez. No porque hayas sacado 4 veces cara te va a salir cruz, porque es que, chico, el destino decide que ya te ha salido cara demasiadas veces. Respecto al bullying que comentabas, yo lo del libro, en lo que intento contar, yo creo que hay fenómenos y fenómenos, ¿sabes? Yo creo que hay fenómenos que producen a lo mejor ya una indefensión aprendida y una falta de recursos para enfrentarte a determinadas situaciones de la vida, ¿no? Que es un poco lo que también le pasa a Antonio cuando es pequeño, pero le pasa también a Martín, que es la contracara, ¿no? Cuando crece y cuando es mayor y cuando entra en el despacho, que tampoco se defiende. Al igual que el otro está en el colegio como un poco como una cosa tonta, Martín también está ahí en el despacho de la misma manera. Sí, puede que no sean le caen los guantazos de todos lados. Sí, puede que no sean ejemplos equiparables porque efectivamente en el tema del bullying, efectivamente entran detrás unos mecanismos que deberíamos de someternos a una educación emocional que nos ayude a defendernos, efectivamente, no solo a defendernos, sino a no agredir. O sea, y hablando de esto de la educación emocional, es muy interesante cómo en tu libro tú aprendes esa educación emocional sobre la marcha, ¿no? O bueno, a lo mejor ya tenías los recursos previos como para enfrentarte a una situación así, ¿no? Y es muy interesante cómo vas, y eso atrapa mucho al lector, cómo vas configurándote, ¿no? Para poder hacer frente a una situación, una especie de entrenamiento casi en Navy SEAL. Sí, para hacer frente a eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso es una de las fuerzas que me da el haber escrito el libro, ¿no? Porque muchas veces esto que tú estás comentando yo me doy cuenta a posteriori. Una vez que lo voy poniendo sobre el papel digo, pues aquí hicimos bien, pues aquí hicimos mal. Con lo cual, bueno, cabe decir que para mí escribir el libro... no sé si ha tenido algo de terapéutico, pero sí que por lo menos de autoconocimiento bastante notable, ¿no? Yo, como digo muchas veces, por supuesto no creo que sea una experiencia que pueda ser extrapolable a otras personas. Puede que lo sea, pero puede que no. Desde luego que mi intención no es haber hecho un libro terapéutico ni ser ejemplo de nada. No, es un libro que funciona perfectamente, pero al mismo tiempo que funciona perfectamente casi como una narración, sí. Pero al mismo tiempo es terapéutico en el sentido de que hay gente que puede tener determinados sentimientos y negarlos, puede enfrentarse a una situación complicada, pero no solamente funciona como para gente que pueda tener
esta situación en concreto, sino también funciona para cualquier persona, ¿no? Sí, Porque bien sabe Dios que yo no era... Hay muy poca gente que salga indemne de no era, de la vida, no era ¿no? ni mucho menos mi intención y aparte, uno de mis mayores miedos mientras escribía este libro es que, dado que yo sabía que el relato sobre la discapacidad estaba más basado era más Mr. Wonderfulizante, yo tenía miedo de hacer daño a padres a los que quizá les diese una dosis de realismo y les robase una esperanza que muchas veces necesitas y que yo incluso necesité cuando no sabíamos muy bien hacia dónde iba a desarrollarse Paulina, ¿no? Para mi sorpresa, desde que lo publicamos, pues prácticamente todas las semanas me han escrito a través de Instagram o de otros padres para darme las gracias por haberle puesto palabras a cosas que ellos sentían pero Claro, que no eran exactamente capaces el concepto de escribir. compasión al que me refería, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que ya. Sí. Si hay alguna pregunta o... Pues muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Estupenda conversación. Muchas gracias por estar aquí en la librería Alberti. Gracias a ti. Adiós. No, por favor, un gusto. Así que si no hay ninguna pregunta... Sí, yo tengo preguntas. A ver, Xavi, dispara. ¿Por qué empiezas como Moby Dick? ¿En qué momento dices voy a hacer un trasunto de Ismael? ¿Por qué empiezo como Moby Dick? Pues porque en ese momento me visualizo a mí mismo persiguiendo un objetivo imposible, que era entender lo que me había pasado, ¿no? Es un objetivo que podía ser como para el capitán Ahab el cazar esa ballena que al final se lo acaba comiendo a él. Este spoiler lo puedo hacer, ¿no? Luego además, pues según avanzo con la redacción, le voy encontrando más encuentros, ¿no? Como esa palidez absolutamente perturbadora que tenía la piel de mi hija cuando sale del útero de su madre y está absolutamente asfixiada y bueno, tiene la piel de un color que es prácticamente como de un folio en blanco. En ese momento también explico en el libro que realmente no sé si eso obedece a unos recuerdos, digamos, fidedignos o si luego me he construido yo el mito cerebralmente, pero sí que es verdad que creo recordar que me perturbó muchísimo esa blancura de la niña que venía con una asfixia súper grave. Y bueno, encontré ese parecido, ¿no? Aparte de que, bueno, Moby Dick es un libro que me encanta por su potencia y por su inicio también, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Esta es la librería.